mi nombre es Katia Villalobos. Voy a relatar esta jornada de trabajo relacionado con el Fondo de Utilidades Tributarias. Y lo que vamos a revisar hoy día es como temas o tópicos a abordar el food devengado. Y junto con eso vamos a revisar algunos aspectos de tipo técnico en cuanto al desarrollo de casos y talleres. Hay un dossier de 5 casos, uno de sociedades de personas, sociedades anónimas, empresas individuales, donde hay que preparar y confeccionar el registro food, y junto con eso hay que hacer una codificación del recuadro número 6, de manera tal que está bastante ambiciosa nuestra jornada hoy día. Y junto con eso vamos a estar acá atentos a las consultas que ustedes hagan a través de la web, que me está llegando ya ahí un saludo de Carmen Gloria. Entonces vamos a partir con algunos aspectos. Voy a poner aquí la imagen que necesito. Entonces, se me fue la imagen. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño repaso breve, un par de minutos, hablar de aspectos, y por eso muestro la imagen. Bueno, primero recordemos lo que es el food, para qué sirve, qué sentido tiene preparar este registro, un poquito de historia breve, para luego pegarnos un salto hacia lo que son el concepto de food devengado, que entiendo que es el requerimiento que se hizo, y posteriormente nosotros vamos a hacer talleres. Yo creo que ahí es donde vamos a usar la técnica de desarrollar casos, resolver conflictos, digamos, proponer la matriz del food, y a partir de eso, si hay algún concepto que no esté claro, lo que vamos a hacer es aplicar teoría. Entonces vamos a ir al revés, desde de lo práctico a lo teórico. Entonces partamos primero recordando lo que es el food. Sabemos todos que es un registro tributario que están obligados los contribuyentes adscritos al régimen general de tributación a llevarlo, que son aquellos que tributan en renta efectiva, con contabilidad completa y con balance general. Recordemos que hay algunos contribuyentes que, si no es cierto, tributan en renta efectiva con contabilidad completa, no preparan balance general, que son los contribuyentes del artículo 14 bis, y que por tanto quedan excluidos de preparar este registro. Por eso la importancia de hacer hincapié de que debe ser con balance general, además de los otros conceptos ya indicados. Bueno, el objetivo es controlar las utilidades acumuladas, emposadas, desde un punto de vista tributario dentro de la empresa, y que todavía no han sido distribuidas o retiradas por los dueños. El concepto más convencional habla del control de las utilidades, y ya en un concepto más contemporáneo y actual también tenemos que controlar los créditos asociados a la preparación y confección del food. Recordemos que aparte de controlar el crédito por impuesto a la renta de primera categoría, también se controlan otro tipo de créditos, como por ejemplo el crédito de la ex tasa adicional del artículo 21 cuando proceda, y también un crédito que cada vez va a tomar más vigor y control, pensando en la globalización de los negocios, que es el crédito en el caso que se hagan inversiones en el exterior y se obtengan rentas de fuente extranjera, en los términos que señala el artículo 41C de la Ley de la Renta, que permite recuperar una parte del impuesto pagado en el exterior como crédito contra el impuesto global complementario o global adicional de los inversionistas ubicados en territorio nacional. Entonces, ese crédito también debiera habilitarse una columna dentro de este registro food. Ese crédito está relacionado con la línea 10, que tiene un incremento especial por ahí muy cerca del crédito tradicional de primera categoría,
y también tiene una línea después de la línea 32 por ahí en el formulario 22. Hoy día se controla bastante poco porque los inversionistas chilenos que salen al exterior son determinadas empresas, son las más importantes, pero más adelante seguramente se le va a dar más importancia a ese registro del control de ese crédito en particular. Entonces la idea es desmitificar el concepto de que solo controlamos el impuesto de primera categoría. Podríamos controlar otros créditos distintos. Bueno, si pasamos a otra lámina, aparte de definir qué se entiende por food, ahí. Bueno, los contribuyentes obligados son también los mismos. Los no obligados son los que están fuera de ello, de ese universo. Y que ya habíamos dicho los del 14 bis, los de segunda categoría, los que tributan en renta presunta, los que llevan contabilidad simplificada, los sociedades profesionales adscritos a la segunda categoría, entre otros. La formalidad del FUT ya las conoce, tienen que estar timbradas y tienen que estar identificado el contador. Ojo con ese detalle que suele omitirse el contador y el dueño. Responsabilidades compartidas en la preparación y registro de este libro especial. Las tasas han evolucionado, todos sabemos, desde un 10% hasta la tasa hoy día histórica del 20%. El próximo año baja al 18,5%. En lo que se refiere a las partidas que forman parte de este registro FUT, a ver aquí si puedo proyectar esto, la imagen del... ya. Bueno, esto no, supongo que lo ven ustedes. Y bueno, aquí hay un diagrama que es bastante F5, ok, ya. Pero, a ver, me falló aquí el sistema un poco, por un poquito. Necesito proyectar la historia del food. Esta, a ver. No. No. Tampoco. Quería mostrarles la... Sí, esa es la diapositiva, parece. No. Ay, esa. Esa yo quiero es que se amplifique. Es el 5. El tema es que se cierra. Ahí está, ya. Disculpen, ahí estábamos manejando el sistema. Entonces, esta lámina que ustedes están viendo, lo que hace es resumir el tema de las partidas que se componen e integran el Fondo de Utilidades Tributarias. Entonces, ahí están identificadas las entradas. Este es un resumen. Y cada una de esas partidas, ¿no es cierto?, tiene un numeral dentro de lo que es la resolución 2154, que es la que regula este registro. Entonces, las entradas son básicamente la RLI o la base imponible, que es la partida 2. También tenemos los retiros recibidos, los dividendos recibidos, las participaciones percibidas en gas, que también suman, las reinversiones que no corre para la sociedad anónima, recibidas también. Y en los casos fusiones, divisiones, conversiones y término de giro, también ahí tenemos llegadas de food heredados de participaciones, producto de procesos de reorganización y reestructuración empresarial, el pago provisional por utilidad absorbida, utilidades propias, la participación en renta presunta y también
5. Entre otras partidas, ¿no es cierto? El food devengado, como habíamos dicho, la utilidad percibida devengada o recibida de una sociedad anónima, y otra partida que aquí no veo que no logro ver, que está ahí con amarillo. Ahí, la renta presunta y participación en renta presunta, claro. Claro, en el caso de un empresario individual podría ser, ¿no es cierto?, que tendría que incorporar su renta presunta directamente dentro del registro FUD, por ahí por la partida 8, y en la partida 9 del FUD tiene que retirar. Y la participación se refiere, ¿no es cierto?, a la calidad de socio en una sociedad que tributa adscrita en régimen de renta presunta, y la participación proporcional se tiene que incorporar al registro FUD, entra la partida 8 y sale la partida 9 de esa empresa inversionista en una sociedad que está adscrita al régimen de renta presunta. Bueno, en la siguiente sección ustedes tienen aquí la forma en que se suma o resta este registro FUD, y sigue el esquema de la resolución 2154, solamente lo que se refiere a los conceptos que lo suman y restan. Y nosotros esto lo vamos a ver cuando preparemos los casos que tenemos para ver. Así es que no tiene mucho sentido que me ponga a leer esto, porque en realidad es una guía. Esta es una minuta que la vamos a volver a tocar cuando preparemos los talleres. Y en cuanto a la salida, esto sería lo que resta, lo que consume, lo que absorbe el FUD, lo que normalmente yo consigno en los talleres con rojo, que son retiros, dividendos, retiros presuntos, rentas presuntas, gastos rechazados, reinversiones de utilidades transmitidas a otras entidades por procesos de reorganización y reestructuración empresarial. También en lo que se refiere a enajenación de derechos sociales y reinversión de derechos sociales, la posibilidad de reinvertir el excedente para no pagar impuestos, ¿no es cierto?, por los términos que dice el último inciso del artículo 41 de la Ley de la Renta, y la utilidad devengada traspasada en los casos que no aplique, que no sea sociedad anónima, porque la sociedad anónima tiene una norma de prohibición de incorporación de estas partidas, por un lado. Ahí, reinversión rechazado, no es para la sociedad anónima, y tampoco puede transmitir, ¿no es cierto?, utilidades a terceras sociedades cuando se es sociedad anónima. El FUD devengado entonces solamente aplica para las sociedades de persona y sus derivados. Y con las partidas que tenemos aquí identificadas, que son retiros, dividendos, retiros presuntos, rentas presuntas y gastos rechazados, que son los que salen, y finalmente se preparan unas DJ, que hoy día están, una de ellas está venciendo, que es la DJ 1884, que afecta el reporte de los dividendos. Y preparamos entonces las propuestas de las declaraciones de los socios, por un lado, afectos al global complementario, impuesto adicional, llegada de estos valores a otro FUD, a otro FUND, o que estas salidas son base imponible del impuesto especial del inciso tercero del artículo 21, o derechamente son solo consumo de impuesto de utilidades tributarias, como por ejemplo podrían ser las multas, intereses y reajustes fiscales, que están en una situación de consumo de FUD, pero no generan tributación a un tercero, ahí mueren. Un pequeño detalle aquí importante en la salida, por ejemplo, en el caso de los préstamos que hacen las sociedades anónimas a los accionistas, sean estos de sociedades anónimas cerradas, no adscritas voluntariamente al régimen de supervisión de la Super de Valor y Seguro. Esos préstamos pagan el 35%, pero no pasan por el FUD. Ojo con ese detalle, que podría haber ahí una falsa
expectativa de tener un crédito en ese tipo de partidas, pero derechamente no tienen ningún derecho a ningún crédito y pagan el 35 solitario, sin tener derecho a ningún beneficio adicional. Bueno, aquí hay otra lámina interesante que lo que hace también es hacer otro ordenamiento de los procesos relacionados y de las entradas relacionadas con el Fondo de Utilidades Tributarias. Bueno, dentro de las entradas, ¿no es cierto?, tenemos las convencionales, las que están en la resolución 2154, que son precisamente lo que vimos anteriormente, son todas estas entradas que están muy cercanas a estas, las primeras. Entre otros, la renta líquida, retiros recibidos, rentas presuntas, etcétera. Este orden que está aquí dice relación, ¿no es cierto?, con el orden que hay que seguir para la salida. Primero se comienza por las utilidades más antiguas contenidas en el FUT. Por eso aquí arriba hay un número romano que dice 1. Luego, estamos hablando de sociedades de personas. Este orden que está aquí sigue el orden natural para una sociedad de personas, no así una sociedad anónima. En el segundo conjunto tienen ustedes las diferencias entre depreciación normal y acelerada, que es lo que se conoce como FUF o Fondo de Utilidades Financieras, que opera solo en el caso de bienes que se empezaron a depreciar aceleradamente a partir del año comercial 2001, año tributario 2002, como bien dice la lámina, y que no tienen crédito, porque este diferencial no paga impuestos. Entonces, retomemos orden de salida de las utilidades, primero con cargo a las utilidades tipo FUT, luego, una vez agotado esta, se va con cargo a las utilidades tipo FUF, universo 3. Aquí aparece el concepto del FUT devengado, que opera solo en el caso de sociedades de personas. El punto es que estas entidades, ¿no es cierto?, se encuentran obligadas a reconocer las utilidades devengadas en sociedades de personas cuando hayan agotado los dos registros anteriores y tengan todavía retiros por absorber o imputar a este registro. Este FUT devengado tiene una serie de particularidades que vamos a ver enseguida. También se utiliza bastante como variable de planificación tributaria. A simple vista uno podría pensar que es una injusticia este FUT devengado, pero la verdad es que vamos a ver más adelante que en realidad el FUT devengado genera una ventaja desde un punto de vista tributario para obtener la devolución de créditos que podrían estar emposados dentro de las empresas. Solo que este FUT devengado, como ya hemos dicho, solo opera a nivel de sociedades de personas y no para sociedades anónimas. En un cuarto grupo tenemos el Fondo de Utilidades No Tributables, que se compone básicamente de estos tres tipos de renta y en este mismo orden deben ser absorbidas de acuerdo a lo que ha dicho Impuesto Interno. Primero sobre las rentas exentas de global o de adicional. Segundo, con cargo a los ingresos no renta. Y tercero, con cargo a los impuestos afecto impuesto único, rentas afecto impuesto único. Bueno, esto puede ser 2 o 3 o 3 o 2. En realidad esto no tiene mucha importancia, pero el primero sí, siempre primero las rentas exentas porque se incorporan al global complementario por ahí por la línea 8 y tienen derecho a un crédito proporcional por la línea 20 y tanto del formulario 22. Por lo tanto, podrían hacer cambiar de tramo al contribuyente en el caso que quedara afecto este retiro y absorbido por estas rentas. Una vez agotado, ¿no es cierto?, toda esta utilidad, en quinto lugar, se reconocen las utilidades financieras en exceso de las tributables.
Estas utilidades financieras en exceso de las tributables operan en ciertos casos muy calificados, ¿ah? Opera, por ejemplo, para el caso de sociedades anónimas, por ejemplo, cuando el dividendo que ha sido absorbido ha absorbido todas las utilidades antes descritas y precisamente no hay una cantidad suficiente para absorber con cargo a estos registros tributarios el dividendo. Entonces se asume ahí que la utilidad financiera va a absorber ese delta del dividendo y sin derecho a crédito. No tiene derecho a crédito de primera categoría porque es una utilidad financiera en exceso de las tributables. Ahí se parte de la premisa de que si la SA hizo distribución es porque tenía utilidades suficientes para absorberlo y basado en las normas que prescribe la ley de sociedad anónima. Por lo tanto, siempre va a tributar, más allá de el accionista siempre va a tributar a cualquier título en los términos que señala el artículo 14 de la ley de la renta, por ahí por el letra A, debería ser por ahí por el número 2 de este artículo importantísimo de la ley de la renta. Y las utilidades que estaban pendientes de retiro de distribución vigente al 31 de diciembre del 83 mantienen el régimen tributario que aplicaba a la fecha y no tienen ningún orden. Se pueden retirar en cualquier momento, ¿ah? Habiendo disponibilidad, se puede también alterar todo el orden antes dicho. No tienen orden de prelación, ninguno. Entonces, en suma, en este cuadro se resume la esencia del orden que hay que seguir para efectos de absorber las utilidades, los retiros dentro de lo que es el FUD. Bueno, aquí está más explicado lo que acabamos de señalar y se hace la separación dependiendo si es sociedad anónima o es sociedad de persona. Este cuadro yo recomiendo más bien leerlo, ¿ah? Pero no tomarlo como, no ponernos, no nos vamos a agotar, no vamos a destinar tiempo aquí porque en realidad es una guía, una pauta que yo la leería, pero en el rincón, ¿no es cierto?, especial de mi oficina y no tiene mucha ciencia. Ya, aquí vienen más ejercicios, así que eso que voy a hacer ahora es... Aquí vamos a entrar ya derechamente a lo que es el FUD devengado. Ya. Hicimos un pequeño preámbulo, como ya habíamos señalado, con mira que tuviéramos un contexto teórico y conceptual del FUD, y ahora vamos a entrar derechamente en la materia que nos convoca como concepto para hoy día, que es el FUD devengado. Bueno, ¿qué podemos decir del FUD devengado? Que el FUD devengado está consagrado en el artículo 14 de la ley de la renta, opera solamente para sociedades de personas y tiene una serie de particularidades que lo hacen bastante dinámico. Ahí está, en el artículo 14, letra A, número 1, letra A minúscula, inciso segundo de la ley de la renta. ¿Cuándo entra en escena el FUD devengado? Que ese es el tema que hay que tener súper claro. Entra en escena, como ya habíamos anticipado, cuando el retiro imputado al FUD y al FUF es superior a estos registros. Y obliga entonces, de acuerdo a lo que dice en la ley, a devengar las utilidades que yo, empresa, tengo en la sociedad en la cual participo. Fíjense que aquí no estamos hablando de dos empresas que tengan socios comunes, no. Estamos hablando de que hay una sociedad de la cual tenemos retiro en exceso. ¿En exceso de qué? Del FUD y del FUF.
Y en ese escenario, la ley señala que hay que devengar las utilidades tributarias que corresponden a la participación, más allá de la participación, en una empresa en la cual yo soy socio. Es decir, es la empresa la que es la socia, no los socios de estas empresas son los mismos. Es la empresa que debe devengar el food, la que debe buscar, ¿no es cierto?, entre sus empresas inversoras, aquella que le debe, que tenga suficiente food para absorber este retiro que quedó en pausa y en suspenso, su tributación, a la espera de esta utilidad tributaria. Por lo tanto, también tiene otras particularidades. Entonces, primero, hacer la diferencia con respecto a los retiros reinvertidos. Los retiros reinvertidos operan de socio, sujeto del global adicional, entre socios, a través del casco de empresas, pero son los socios los que se mueven los flujos de un lugar a otro. En cambio, en el food devengado tenemos dos empresas, pero una de ellas tiene retiro en exceso y la segunda lo que tiene es food suficiente para transmitirle y subsidiar a la empresa que está con retiro en exceso, pero no la subsidia gratis, sino que solamente en el evento que esta última, la sociedad de la cual está con retiro en exceso, participa en el pacto social de la sociedad que la subsidia. Es socia. Y ojo que tiene que ser socia y no accionista, porque ya dijimos que el food devengado no opera a nivel de sociedades anónimas, solamente a nivel de sociedades de personas. Hay solamente 2 personas conectadas. Bueno, en suma, repasemos bien. No han llegado consultas tampoco en relación a este punto. Me imagino que del otro lado de la clase habrán algunas consultas. Las pueden hacer llegar a través del chat. Yo estoy atenta a sus dudas que tenga. Para mí es importante el feedback. El food devengado en realidad, además, ¿cómo lo podemos reconocer? De una manera fácil y expedita, es muy sencillo. Pida usted el estado financiero de la sociedad que está con retiro en exceso. Pide el estado financiero y revise cuáles son las inversiones en empresas relacionadas. Si tienen su activo inversión en empresas relacionadas, usted cumple con el primer requisito para devengar utilidades de la empresa relacionada. Entonces, habiendo una cuenta que diga inversión en empresas relacionadas, que no sea sociedad anónima, que sea limitada, que esté reflejado contablemente dentro de su activo, ya se cumple con el primer supuesto. Segundo, la empresa, ¿no es cierto?, que tiene inversión en empresas relacionadas, tiene que tener retiro en exceso. Perfecto, se cumple con el segundo requisito. Y aquí viene lo interesante. La ley de la renta no establece una condición en términos de la participación societaria. No establece un porcentaje. Es decir, puede ser un 5% de participación, un 10%, un 1% o un 90%, da lo mismo. Porque para que se devengue el food, la condición es que participe en el patrimonio de la sociedad que la va a subsidiar con food devengado, más allá de los porcentajes de participación. Lo cual lo hace bastante rápido, ¿no es cierto?, y más ágil, porque no hay que ni siquiera irse a las escrituras, a la lectura de las escrituras sociales, porque se parte de la premisa que el porcentaje
de participación no es un elemento determinante a la hora de transmitir el food. Toda vez que la empresa que necesita food, que es la que tiene el retiro en exceso, devengará tantas utilidades como necesite para absorber el retiro en exceso. Esto significa que si yo tengo un retiro en exceso de 100 y la empresa en la cual participo yo tiene food devengado, no sé, tiene food suficiente por un monto superior a estos 100 y yo tan solo participo en un 1%, está obligada a transmitirle food, a hacer el subsidiarla hasta cubrir este retiro en exceso, más allá de los porcentajes de participación que le asisten en el pacto social. Ese es otro tercer elemento gravitante en lo que se refiere a la preparación y confección de este registro especial, que es el food devengado. Obligaría entonces a la empresa que subsidia a transmitir tanto food como le sea necesario a la empresa que está con retiros en exceso, más allá de los porcentajes de participación. Pero aquí está el salvavidas. No hay obligación, primero, de hacer ningún cheque. Aquí no hay flujo, porque es food devengado. No hay que hacer cheque, no hay que hacer contrato, simplemente es el food devengado, ¿no es cierto? Es no genera flujo efectivo. Como su nombre le indica, solamente hace el reconocimiento de del food que él necesita para cubrir su retiro en exceso, pero no significa que tenga que hacer un cheque. La empresa que está subsidiando a esta empresa con retiro en exceso, que haga un cheque o que entregue especie, mercadería por equivalente al monto del food transmitido. No hay obligación de hacerlo. Por lo tanto, eso hace que el registro, ¿no es cierto?, sea más rápido, porque no hay tanta burocracia asociada a la preparación de este registro. Se transmite hasta lo que sea necesario. No hay que hacer cheque, no hay que hacer guía de despacho, no hay que hacer ningún documento, tampoco hay que hacer un certificado. Fíjense que eso no está normado. Impuesto Interno no ha dicho que hay que hacer un certificado acreditando cuánto sale desde la empresa que subsidia a la otra. Lo cual da, ¿no es cierto?, pie para hacerlo a puerta cerrada, porque al no haber certificado no hay declaración jurada tampoco, pero sí entiendo que hay un recuadro en el formulario 22, en el recuadro 6 hay un código para dejar constancia del devengo de estas utilidades. Pero no hay que hacer DJ, no hay que hacer certificado, no hay que hacer cheque, ni factura, ni despacho, nada. Ahora, no es obligatorio, eso no obsta para que el contador, si lo estima necesario, haga un certificado y usando algún modelo de los tantos modelos que conocemos en el proceso de certificación de declaraciones juradas, cualquier modelo sirve para... Pero eso sería un acto voluntario. De acuerdo a las instrucciones evacuadas por el servicio, no existe la obligación de hacer esta certificación. Un gran alivio, por cierto, para los contadores en ese sentido. Pero no sé cuánto tiempo va a durar esta pasividad del fisco de no exigir ni declaración jurada ni certificación de estos flujos, que son en realidad una situación inusual y extraordinaria. Ahora, ¿cuál es la obligación que le asiste a la empresa que transmite food? Bueno, deberá rebajar el food transmitido de su food con los créditos que procedan. Ojo que solo se transmite food, no es posible transmitir ni FUF
ni FUND, ni FUR, que es el Fondo de Utilidades Reinvertido. Solamente FUD positivo se transmite por esta vía. Entonces la empresa que transmite va a tener que rebajar el FUD que está transmitiendo y a su vez, ¿no es cierto?, va a tener que hacer una rebaja en los créditos que proceda producto de la transmisión de este FUD. Y la empresa que lo recibe, con ese FUD devengado recibido, lo incorpora a su registro y lo suma, como habíamos visto en las láminas anteriores, y de esa manera lo que hace es sumar más FUD para poder absorber los retiros en exceso. Se pega aquí la lámina. Bueno, en el evento que vamos a tratar de avanzar. Se pega aquí un poco el sistema. Bueno, me he fijado varios criterios y conceptos relacionados con el FUD devengado. Adelantar, sí. Ya. Ok, gracias. Ahora, yo les dije que el FUD se utiliza el FUD devengado también para como herramienta de planificación tributaria. Y precisamente la lámina que están viendo le da un poco sustento a lo que les estoy diciendo, porque el retiro en exceso puede ser un monto X, pero la empresa puede estar con pérdida tributaria. Entonces, de acuerdo a la estructura del FUD, definido por la resolución 2154 del año 91, el FUD devengado primero debe absorber la pérdida y luego el retiro en exceso de la empresa que recibió este FUD devengado. Entonces, si la empresa que recibió este FUD absorbe FUD devengado con pérdidas tributarias, entonces va a poder postular a una devolución del impuesto de primera categoría transmitido como crédito. Ella lo recuperaría como pago provisional por utilidad absorbida. Entonces, ahí se genera una oportunidad. Bueno, y si queda un excedente de FUD devengado, ahí cubre el retiro en exceso, que fue inicialmente el que motivó la llegada de este FUD devengado. Y más allá que lo cubra total o parcialmente, o incluso que no lo alcance a cubrir, de acuerdo a lo que ha dicho Impuesto Interno mediante consultas que se le han formulado, igualmente hay que devengar el FUD, más allá de que el retiro en exceso quede cubierto con este FUD devengado total, parcial o sin absorberse por efecto de haber primero absorbido la pérdida tributaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen hoy día las empresas? Lo que hacen es simplemente provocar la existencia del FUD devengado. Lo que hacen es hacer el cambio en la estructura societaria de la empresa para obtener la ventaja tributaria. Si usted, por ejemplo, tiene una empresa que está con FUD positivo y otra empresa que tiene FUD negativo, entonces lo que hay que hacer es buscar la conexión. Se cambia el pacto social. La empresa que tiene FUD negativo le compra una parte de participación a la sociedad que tiene FUD positivo, se hace socia, modifica el pacto social, la incorpora con el mínimo, con el 0,0 y algo, y luego, a continuación de dicha modificación, hace un retiro en exceso.
lo puede hacer por un pesito si quiere y devenga toda la utilidad. Suena bastante fantástico, pero es así. Funciona. Usted pone un pesito en la empresa esta, un peso, ponga un peso nomás. Y luego haga un retiro en exceso por un peso, ya van dos pesos, y luego transmite Food de Vengado y recupera la millonada. ¿Cómo lo recupera? Como pago provisional por utilidad absorbida. Suena bien, pero bueno, ustedes deben saber que el servicio va a fiscalizar esa solicitud de devolución y ahí vamos a empezar el pequeño calvario ante impuesto interno para que nos liberen esa devolución. Pero causal no existe, una causal jurídica que prohíba llevar a cabo este tipo de prácticas, que yo las he visto y observado desde lejos en algunas empresas que han llevado a cabo este tipo de maniobras destinadas a obtener una ventaja de tipo tributaria. Desde mi perspectiva, pienso que hay que hacerlo con prudencia. No obstante que la ley me permite hacer todo este tipo de ajustes, no nos olvidemos del fin o del espíritu que motivó al legislador crear este Food de Vengado, que es que el retiro en exceso tribute. Entonces, yo justifico la existencia de todos estos cambios en el pacto social, como ya antes les indiqué, en la medida, y esto más bien por una cuestión de orden moral y no estrictamente jurídico, sino que moral, hablemos de lo que es la conciencia tributaria. Yo justifico el Food de Vengado reestructurado en los términos que les he señalado, en la medida que ese retiro en exceso quede cubierto y tributando con el global complementario gracias al Food que llegó. Esa es mi opinión como profesora universitaria, como perito judicial y síndico de quiebra. Pase mi avisito. Ya, esas son es el concepto que teníamos. Después viene el concepto de retiro en exceso, que es bueno que sepan que el retiro en exceso, bueno, es el que queda, ¿no es cierto?, sin tributar en una primera etapa porque es superior al monto del FUT en el caso de las limitadas y es superior al FUF. Recordemos el FUF, diferencia entre depreciación acelerada y normal. Este retiro quedará ahí en statu quo esperando que lleguen utilidades tributarias suficientes que pueden ser por esta vía el FUT devengado o derechamente si no hay cómo devengar FUT habrá que esperar utilidades futuras o que lleguen reinversiones o que se produzca una reestructuración empresarial en definitiva. Ahora bien, en el caso de los retiros en exceso, bueno, aquí justo venía en la lámina, hay que tomar ciertas providencias porque no hay llegar y dejarlos ahí a merced del olvido con el paso del tiempo. Hay que ir, estos retiros en exceso, hay que irlo actualizando año a año, porque son retiros que quedan ahí sin tributar. En el fondo tenemos implícitamente una disminución de capital asociada. En el caso de los retiros en exceso, es probable que estemos en presencia de una disminución de capital no escriturada, pero ese retiro en exceso tiene que quedar ahí al ojo vigilante del contador que lo traspasa
año a año hasta que lleguen utilidades tributarias suficientes y sean capaces de absorberlo. Nunca olvidarse de estos retiros ahí, dejarlo en algún rincón oculto del FUT, que el nuevo contador que hereda esta contabilidad no tenga el conocimiento exacto del estado y del estado actual de ese FUT con retiro en exceso. Por tanto, traspasarlo año a año y dejar la mención de aquello. Ahora, estos retiros en exceso, ¿qué orden tienen? Porque si llega utilidad, el orden de imputación. Bueno, en el caso de haber utilidades suficientes y estando en el casco de una limitada, entonces estamos en presencia de en primer lugar, dice la norma, se van las rentas presuntas, que es la partida 9 del FUT, luego vienen los retiros presuntos por el uso o goce de bienes de propiedad de la compañía y luego vienen los retiros efectivos, y dentro de los retiros efectivos, en primer lugar, tenemos los retiros en exceso que vienen de arrastre, en el fondo, de retiros que no han sido absorbidos de ejercicios anteriores. Ese es más o menos el orden que hay que seguir de imputación del retiro en exceso. ¿Qué pasa cuando hay enajenación de derechos sociales y la sociedad en la cual yo me incorporo, el nuevo adquirente, tiene retiro en exceso? Bueno, el efecto es que el nuevo comprador asume la tributación no resuelta de ese retiro en exceso. La responsabilidad tributaria se traspasa al cesionario de los derechos sociales. Así es que ahí se genera un traspaso, ¿no es cierto?, de responsabilidad, y que debiera ser computado. Esto ya nos da una luz amarilla, por lo menos, de que el comprador, el vendedor en este caso, tiene que hacer revisar los registros de la empresa en la cual se está incorporando, para chequear si él va a tener que hacerse cargo de una tributación de rentas que jamás pasaron por su patrimonio. En lo que se refiere a la transformación de sociedades de personas en anónima, aquí hay una norma de resguardo, porque se usó mucho este subterfugio de dejar los retiros en exceso sin tributar mediante la figura de la reorganización empresarial, transformando la sociedad de personas en anónima. Así que se estableció una norma de resguardo en la cual la SA, que hereda y que es la continuadora legal de esta entidad, deberá pagar el impuesto único del inciso tercero del artículo 21 cuando genere utilidades tributarias suficientes para absorber esos retiros en exceso, de manera tal que esta SA, que es la continuadora legal de la sociedad persona que tenía retiro en exceso, será cargo de la tributación de esta suma, debido a que existe una norma expresa en la ley de la renta como norma de resguardo para prevenir este tipo de subterfugios utilizados, ¿no es cierto?, por los contribuyentes. En el fondo, esta es una norma anti-elusiva. En el caso de división de una sociedad de personas, cuando tenga retiro en exceso, de acuerdo a lo que prescribe el oficio 2006-16 del año 98, los excesos de retiro existentes en el FUT de la sociedad que se divide se asignan a las nuevas sociedades que resultan de la división en la misma proporción que se divide el patrimonio neto de la sociedad dividida. O sea, estamos hablando de patrimonio financiero. Ojo que ahí no lo dice el oficio, pero en otro oficio el servicio se pronunció y dijo que en el caso de la división se hace en proporción al patrimonio neto financiero.
Bueno, ¿y qué pasa? Aquí no está dicho en la lámina, pero sí podemos complementarlo. ¿Qué pasa en el caso de término giro? Que es una pregunta muy frecuente. Cuando una empresa tiene retiro en exceso, ¿qué pasa con la tributación de esos retiros en exceso cuando una empresa tiene retiro en excesos y hace término de giro? Bueno, ahí en ese caso se considera que ese retiro no tributa. Se baja la cortina, se hace el término de giro y ahí murió. Se considera tácitamente una devolución de capital. Devolución de capital o disminución de capital. Siempre y cuando no existan utilidades ni tributarias, ni fondo de utilidad financiera, como ya habíamos dicho, ni FUF, ni FUNT, ni ninguno de los registros intermedios, ni tampoco utilidades financieras en exceso de las tributables. Porque ahí podría haber una puerta semiabierta en los términos que señala el artículo 17, creo que el 17.7, que ahí podría haber eventualmente, pero la acción fiscalizadora en términos de giro respecto del punto que les estoy comentando ha sido más bien pasiva, no ha aplicado en el caso de términos de giro esta norma del 17.7 que eventualmente si hay retiro en exceso y hay utilidad financiera en exceso de las tributables, ahí podría haber una puerta de tributación, discutible. Pero en el criterio tradicional, el retiro en exceso en caso de término de giro, ¿no es cierto?, no generaría una tributación para la empresa. Ahí muere el retiro en exceso junto con el cese de actividades de la organización. Eso es, a grosso modo. Bueno, después vienen otros conceptos porque a mí me pidieron que viera solamente el food de vengado, y el food de vengado está relacionado con los retiros en exceso. Ahí ya dijimos. Claro, ahí está la situación del término de giro. Ya, no sé si tienen consultas sobre el tema que planteamos, porque, ¿no es cierto?, básicamente lo que hicimos fue un repaso del concepto de food. Junto con eso vimos el concepto del orden de imputación de las utilidades, que fueron aspectos introductorios a la materia que vamos a abordar hoy día. Y después de eso, lo que hicimos fue entrar derechamente a hablar del food de vengado con todas sus variantes y con todos los tópicos que están relacionados con el food de vengado. Podemos hacer un pequeño resumen, no sé, consultas no han llegado. Entonces revisamos el concepto de food de vengado, cuándo opera. Vimos la base jurídica del food, el del food de vengado. Recordemos que es el artículo 14, letra A, número 1, letra A, inciso segundo de la ley de la renta. Cuando opera el food de vengado, cuando los retiros son superiores al food y a la diferencia de la depreciación acelerada versus la depreciación normal. Entonces, en ese caso, se devenga el food. Después vimos los requisitos de tipo operativo para que, primero, que no podía ser una sociedad anónima. Dijimos que el food de vengado opera solo en caso de sociedades de personas y
nosotros dijimos también que no había ningún requisito en lo que se refiere a certificados, declaraciones juradas, emisión de facturas, guías de despacho, tampoco había que emitir cheques, no había traspaso de flujos de fondos de mercadería desde la empresa que subsidia a la otra. Simplemente lo que tenía que pasar es que la sociedad que está con los retiros en exceso tiene que participar en la estructura jurídica de la empresa que la va a subsidiar, tiene que ser socia de esa sociedad de personas que tiene food positivo, con o sin crédito, y esa participación no está sujeta a un porcentaje en función de los retiros en exceso, sino que es independiente de participar, independiente de los porcentajes de utilidades o del pacto social o del capital. Ese es un concepto importante. Entonces, el food devengado es independiente del porcentaje de participación en las utilidades y en el capital. Pero obviamente la empresa debe participar en el pacto, jurídicamente debe estar incorporada como socia de esta sociedad de responsabilidad limitada. Y dijimos entonces también que el food devengado tenía como premisa básica que esta utilidad devengada, ¿no es cierto?, tenía que ser incorporada al food y se anotaba solamente a nivel del recuadro número 6 del reverso del formulario 22. Ahí, tanto para la empresa que subsidia como la que tiene el retiro en exceso, ahí se anota. Aquí llega una consulta. Alejandro me consulta si es obligación en subsidio de la sociedad que tiene food positivo respecto de la otra que tiene food negativo. Sí. No, la otra no se puede abstraer. O sea, está, ¿no es cierto?, está obligada. No tiene cómo. Ya hay una discusión en el campo académico en relación a esta norma del artículo 14 que podría ser ilegal, pero nadie o sea, podríamos ser inconstitucional, porque debiera, en estricto rigor, debiera ser en proporción a la participación que tiene en el pacto social. Pero como esta ley especial, ley tributaria, no distingue, la norma en realidad quedó redactada de esa manera. Por lo tanto, no, nadie lo ha querido alegar, porque efectivamente a veces conviene usarla. Ahora, si esta norma del food devengado podría ser mal usada, podemos decir que ha existido abuso. Abuso en el sentido de que hay empresas que provocan esto y violan el espíritu de la ley, pero eso sería elusión. Ya, o sea, no sancionable. Hay un vacío en la ley. Ese es el problema. Ahora,
Estábamos haciendo un resumen del food de vengado. En realidad el food de vengado es poco difundido, ¿ah? Y poco usado. O sea, yo creo que los más atrevidos lo usan. Yo diría los que le han perdido el respeto eh, al SI. Yo creo que por ahí va. Pero bueno, em, no tengo un caso de food de vengado porque tenía uno de como del año 2010 más o menos y no alcancé a actualizarlo, pero en realidad es muy fácil porque si la empresa tiene retiro en exceso por 100, tiene que devengar 100. ¿Mm? Pero si la empresa tiene pérdida tributaria, y cambia la historia, porque si tiene food negativo, supongamos por pérdida tributaria de 200 y tiene retiro en exceso por 100, lo que tiene que devengar son 300. ¿Mm? Ese es más o menos el escenario, porque hay que respetar el orden. El food devengado no significa que uno pasa a llevar el orden de prelación que establece el artículo 14 y que acabamos de chequear. No, el food devengado, si bien es cierto, rompe como con los esquemas convencionales de preparación y confección del food, por el hecho de estar transmitiendo food más allá del casco de la empresa, llega un food ajeno. Eso no quiere decir que pase a llevar el orden de prelación que la ley señala. ¿Y cuál es el orden de prelación? Primero, absorbe, en este caso, las pérdidas tributarias y luego, si es que sobra y si es que alcanza, absorbe el retiro en exceso, que a todo esto fue lo que motivó el reconocimiento del food devengado. Fíjense la inconsecuencia que existe en la ley. Esto es, el retiro en exceso motiva el reconocimiento del food devengado, pero finalmente queda relegado para ser absorbido a segundo plano por las pérdidas tributarias. ¿Qué les parece? Absolutamente inconsecuente. Cosas como esa y más vacíos tiene nuestra ley de la renta. Eso es. Vamos a un descanso en un par de minutos más. Estamos haciendo reflexiones en torno al food devengado y luego del receso vamos a me parece que ahí me voy a poner yo en la imagen. Me voy a sacar los lentes para que me conozcan. Entonces, estábamos haciendo algunas reflexiones en lo que se refiere al food devengado. En el sentido de que habían ciertas inconsistencias, como las ya explicadas. Y por otro lado, estábamos diciendo de que habían ciertos códigos en que aparece, ¿no es cierto?, la obligación solamente de informar a nivel del recuadro número 6 en el reverso del formulario 22, en los casos que se ha utilizado este food devengado, pero no hay obligaciones titánicas como las que estamos en estos momentos viviendo, ¿no es cierto?, en el proceso duro de la operación renta con las DJ, 1887, 86, 84 y otros. O sea, no hay declaraciones por el momento, a menos que el servicio se le ocurra ahí innovar y crear una obligación accesoria como las ya enunciadas. Bueno, y además el food devengado nos hace reflexionar respecto de la situación de los retiros en exceso también. Nos lleva a hablar de los retiros en exceso.
porque lo que motiva la existencia del FUD devengado es precisamente son los retiros en exceso. Y hay situaciones que en la ley han sido subsanadas por vacíos que habían originalmente en la ley a propósito de los retiros en exceso, y que una de las cuales nosotros comentamos que está relacionada con la situación de los retiros, ¿no es cierto?, que surgen con motivo de la transformación de una sociedad de personas, sociedad normal. Es un detalle no menor, porque si hay cambio en la razón social de delimitada a SA y hay cambio en la administración, la nueva administración no le va a parecer correcto que tenga que hacerse cargo de hereda una tributación onerosa y excesiva por efecto, ¿no es cierto?, de esta reorganización empresarial. En suma, entonces, estamos en presencia de situaciones que deben ser arribadas con la debida diligencia antes de que se provoque este escenario adverso para la empresa continuadora, que en este caso es una sociedad anónima que tendría que pagar el 35%, lo cual lo hace más oneroso y más complejo, porque además se tiene que controlar. También nosotros dijimos que en el caso de un comprador de unos derechos sociales, de una sociedad que tenía retiro en exceso, el nuevo socio, el cesionario, va a tener que hacerse cargo de la tributación de los retiros en exceso que el otro socio, el enajenante, ingresó a su patrimonio, pero este nuevo socio va a tener que tributar cuando la empresa genere utilidades tributarias suficientes para absorber ese retiro en exceso. Por lo tanto, ahí esta empresa va a tener, este nuevo adquiriente va a tener que considerar esa variable en el costo de adquisición de sus derechos sociales. O sea, si a él le están vendiendo los derechos sociales a 1.000, bueno, él va a tener que pagar menos porque también se va a hacer cargo de una tributación que no le empece, una tributación ajena. Por lo tanto, también tiene que tener un ojo vigilante respecto de los registros tributarios de esta empresa a la cual él se va a incorporar y que no se encuentre con la sorpresa desagradable de que esos retiros en exceso no los tenía computados dentro de los valores que él canceló en la enajenación de los derechos, adquisición, perdón, de los derechos sociales. No sé si hay más dudas respecto de lo que hemos chequeado. Hablamos de la herencia, ¿no es cierto?, de estos retiros en exceso, del FUD devengado, y con eso ya estamos en condiciones de pasar a ver algunos talleres que yo les preparé, que ustedes los tienen a vista. Vamos a partir con el taller número 1, que es el caso de un empresario individual y que tiene vamos a ver el FUD de este empresario individual. Y el caso 1, que lo tienen resuelto, está en una planilla Excel y está todo explicado ahí, así que está súper completo, pero lo vamos a ir llenando de a poco, explicando qué es lo que hicimos, lo que no hicimos. Igual se ve como sencillo, pero tiene su sorpresa. Vamos a ver el caso que sigue, entonces, el caso 1 del señor Estiloso, que tiene un montón
montón de detalles ahí que están planteados en el taller. El material 3 me preguntan. ¿Qué es eso? Ah, preguntan por un material. El material 3. Sí, es que como está hablando de los ejercicios, sí, está todo el material. Sí. Ya. ¿Quieres tomar una recesión? Ya. Ah, entonces vamos a un pequeño receso y volvemos en un rato más.